buenas noches. Gracias por estar con nosotros en una emisión más del espacio de Cuéntanos. Como todos los martes, yo agradezco el favor de su atención y además le invito a que estemos en este espacio de Cuéntanos. Hoy está conmigo nuestra compañera Luz Marta Medina y también nuestro invitado, el licenciado Juan Carlos Charleston Salinas, con quien vamos a platicar con un tema pues que se nos hace de relevancia en lo particular, sobre todo porque, bueno, desde 1932 que se crea este Código Civil, ha tenido algunas adecuaciones, sin embargo se han dado por ahí algunas reformas recientemente a inicios de este 2020 que tiene que ver con el cambio de los apellidos. Bueno, 52 reformas al Código Civil que se fueron aprobadas a través de iniciativas, pero en lo particular la que me llama mucho la atención porque ya se ha aplicado, inclusive tenemos datos que en Zongolica, es el hecho de que a partir de ahora, previo acuerdo de los padres, tanto de la madre como el padre, se hace a la inversa el cambio del apellido, y yo aquí, bueno, pues no le encuentro mayor relevancia a este punto, sobre todo porque además no da una igualdad, digo, si se busca la igualdad entre el hombre y la mujer, yo creo que en lo particular genera una controversia. Licenciado Luz Marta, ¿qué opina? Hola, Azucena, buenas noches. Licenciado Charleston, qué gusto saludarlo. Qué gusto que esté aquí con nosotros. Un abrazo con mucho cariño. Bueno, en lo personal, opino que hay cosas que no deberían de perder el tiempo los diputados, en perder el tiempo haciendo leyes o haciendo propuestas de leyes de un absurdo. O sea, no tiene nada que ver el que vaya primero el apellido del esposo o del varón o de la mujer. Creo que es un absurdo. Licenciado Juan Carlos. Bueno, saludo a tu amable auditorio, a Azucena, a mi amiga, a mi hermana, Luz Marta Medina, y yo creo que debemos de empezar sobre el génesis o el origen de esta situación. Por ejemplo, México, nuestro país, ha sido el segundo país que más ha firmado tratados internacionales a nivel mundial. Cualquier tratado que se presenta, México lo firma y lo autoriza el Senado de la República. Y también, pues, nosotros sabemos que existe la Comisión Internacional de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y precisamente en este tratado internacional, pues se establece precisamente el derecho de la identidad, del nombre de los niños o niñas, adolescentes, sobre todo que se encuentra plasmado también en la Constitución Política de los Estados Unidos, en el artículo 1 y en el artículo 4, en el párrafo 8, que establece que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento, y que el Estado tiene que garantizar estos derechos. Tan es así que ya la Corte estableció que el primer niño que nace, su primera acta, el primero, el segundo o el tercer niño que nace, debe ser gratuita para que se le garantice ese derecho a la identidad del menor. Ahora bien, se habla de los apellidos. El problema de los apellidos no es algo que se haya legislado algo nuevo. Eso ya viene desde muchos años atrás. Es más, hasta nos habíamos atrasado en Veracruz, en Yucatán, en Mérida, Yucatán, desde el año 2013, se estableció en su Código Civil, reformaron esta opción para que los padres pudieran en un momento dado decidir ellos como padres qué apellido iba primero y qué apellido iba después. Todo esto con hermano, pero a ver, ¿cuál es la finalidad? El objeto, ¿en qué se beneficia un niño? Sí, el objeto es cumplir con los tratados internacionales y que los padres decidan
en cuestión de política de equidad de género, ¿qué apellido debe de llevar primero? ¿El de la mamá o el de la papá? Recordemos que ellos refieren que la equidad de género es un principio que entre hombres y mujeres acceden con justicia, de igualdad, de uso, de control, del mismo nivel en beneficio de bienes, de servicios de sociedad, y con la finalidad de lograr una participación equitativa en la toma de decisiones en los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. Y en base a eso, esa ley, ese artículo 58 que establecía el Código Civil, decía que debía de llevar primero el apellido del hombre y después el apellido de la mujer. Y era un artículo inconstitucional. ¿Por qué? Porque establece que supuestamente este artículo era inconstitucional porque violaba, era discriminatorio hacia la mujer, y que supuestamente también viola el principio de equidad de género. Es decir, que esta disposición que había en ese artículo, se dieron cuenta hasta apenas ahora que era discriminatorio, cuando ya en Mérida, Yucatán, desde 2013 ya ellos habían reformado esta disposición jurídica. Recordemos que la pirámide de Kelsen, en materia de derecho, está la Constitución política encima y los tratados internacionales están a la par con la Constitución política. De ahí vienen pues las leyes federales, las leyes estatales, los códigos, reglamentos, bandos de policía y buen gobierno, etcétera. Pero la Constitución debe de adecuarse al principio de legalidad. O sea que todos los actos del poder público se deben de adecuar a las disposiciones jurídicas vigentes. El problema de los apellidos es el siguiente. Supongamos, si va el papá y la mamá y se ponen de acuerdo, ¿cuál va a ser el primer apellido que va a llevar el menor? Pues no hay ningún problema. El problema sería si el papá y la mamá no se ponen de acuerdo, ¿cuál va a ser el apellido que va a llevar primero? Al parecer le dan la facultad al registro civil cuando él no es autoridad jurisdiccional. Aquí el problema sería que se debe de agotar un juicio para que sea un juez especializado en materia familiar que determine qué apellido es el que va a llevar primero. Pero es una situación desde el 2013, que eso ya está, ya el primer estado que lo adoptó fue Yucatán, y hay muchos estados, como 16, que ellos deciden, le dan la facultad a los padres para que ellos decidan qué apellidos lleva primero y qué apellido lleva el primer apellido paterno o materno. Pues yo creo que desde ahí ya genera controversia, ¿no? Y además, pues, no se da realmente, se da pues se deja en segundo término la decisión del papá. Yo creo que aquí debería haber sido, pues, a como veníamos estando, ¿no? Con el apellido paterno y posteriormente materno, porque esto ya estaría generando una controversia. Adriana. Claro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, licenciado Charleston, Luz, Azucena, un gusto saludarlos. Hola, disculpen el retardo, pero aquí estoy con mucho gusto saludando a todas las personas que nos están escuchando también. Creo que es un tema controversial, como dices, Azucena, mucha controversia porque, pues, ya para México es una costumbre, como dices, llevar el apellido paterno y bueno, como mencionaba Charleston, en algunos estados o en algunos lugares ya esto ya estaba y bueno, pues yo les había comentado que estoy a favor. Obviamente hay muchas contradicciones, cosas que como estaban comentando, a lo mejor el desacuerdo, el de quién toma la decisión. Pero yo creo que pues tiene que haber también tiene que haber un acuerdo y reglas previos antes de llegar al punto de tomar esa decisión. No, Marta. Mira, yo considero que es absurda, porque eso es como decir en la lista de asistencia en los colegios, cuando los niños vuelvan a la escuela, primero tienen que ir las mujeres. A mí, como mamá, a mí no me beneficia en nada
y yo considero que se pierde el orden que se lleva en el registro civil a la hora de encontrar tu acta de nacimiento, a la hora de encontrar tu documentación. Yo creo que es por eso lleva un orden. Ahora sí, pero a mí como mujer no me beneficia absolutamente en nada en que lleve mi apellido. No me protege, no hace que mi vida sea más igualitaria con los varones, no es nada de eso beneficia, y yo creo que las demás mamás tampoco. Yo creo que deberían de ponerse a legislar en políticas preventivas contra la violencia de las mujeres y no en qué apellido deben llevar los hijos primero, que lejos de ayudar lo que hace es generar violencia, porque crea un conflicto y crea un gasto para los papás. Si se pelean, o sea, es como si fuera un divorcio. O sea, no estás de acuerdo, no estoy de acuerdo. Yo tenemos que buscar una autoridad, llevar un juicio para que diga si tienes la razón tú o la tengo yo. O sea, es un absurdo, Pues sí, en mi opinión. es algo relevante, no sé en términos jurídicos, Juan Carlos. Sí, ¿yo? ¿Sí? Sí, a ver, ¿cómo llega a la corte ese tema, por ejemplo? La controversia su origen, el génesis, tiene ante la negativa de que un juez del registro civil de la Ciudad de México acude una pareja, un matrimonio, y que intenta registrar a su niño en común de acuerdo. Va el papá y la mamá y le dicen: queremos registrar a nuestra hija recién nacida, porque eran gemelitas, con el apellido materno primero y el paterno después. Y la mamá deseaba que no se perdiera su primer apellido, pues era la última generación y además no tenía hermanos. Entonces su marido estuvo de acuerdo, el marido de ella, el papá de las niñas, pero ya en el registro civil le negaron en la Ciudad de México esta opción de registro del primer apellido materno y el segundo paterno. Entonces la pareja lo que hizo, como padre de las niñas, que tienen la guardia y custodia de ellas, ellos promovieron un amparo en contra de ese artículo 58 del Código Civil, porque era un artículo inconstitucional, porque violaba el artículo 4 constitucional y el artículo 1, el derecho a la identidad del nombre y de la identidad de la personalidad del menor. Ante esta situación, el amparo se lo concedieron a la familia. Fue concedido y las autoridades del Distrito Federal apelaron, se fueron a los recursos, y por último llegó este tema a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y allá la Corte estableció que los padres o las parejas de sus hijos, si las dos partes están de acuerdo en el orden que lo deseen, según ellos, una tesis jurisprudencial, dice que ellos tienen derecho a la vida privada de la familia. Y hay un derecho a la vida privada en la cual, en principio, no puede intervenir el Estado, y entre ellos el orden de los apellidos. O sea que por una parte hace un reconocimiento de este espacio en el cual el Estado no puede intervenir en decidir qué apellido va primero y qué apellido va después. Por otro lado, dice que se coadyuva un cambio cultural para entender el papel de la mujer en la sociedad que ha cambiado. Efectivamente, esta práctica, por ejemplo, de colocar el apellido del hombre, pues tiene un trasfondo histórico, como lo decía nuestra amiga Luz Marta Medina. En nada me beneficia. Pues sí, no beneficia en nada. Lo cierto es que antes se veía al hombre como el jefe de la familia, como el que portaba el primer apellido relacionado a un rol familiar. Pero pues ahorita, con los cambios de las perspectivas de género, porque todo el mundo dice, bueno, ¿y qué es la perspectiva de género? Vamos a legislar con perspectiva de género. Bueno, pues aquí checando, que dice que es la visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres
que proponen eliminar las causas de opresión de género, como la desigualdad, la injusticia, la jerarquización de las personas basadas en género y promover la igualdad. Pero aquí las políticas públicas tienen que darse atendiendo a dos principios: a derechos humanos y equidad de género. Pero si vamos, por ejemplo, a una fiscalía especializada en delitos contra la familia, pues vemos que atienden fiscales mujeres, hay personal mujeres, mas sin embargo no hay equidad de género, que digan, bueno, va a haber una fiscal mujer y va a haber un fiscal hombre, y que sea la mujer, cuando es víctima de violencia, que decida con qué fiscal va a pasar, porque a veces dicen, oye, licenciado, pues yo voy a presentar mi denuncia con la fiscal y pues tal parece que está a favor de los hombres y no de las mujeres. Que sea ella la que decida, yo prefiero que me atienda un fiscal hombre o una fiscal mujer. O sea, debe de darse la equidad de género en todos los aspectos, como lo comenta nuestra amiga Luz Marta Medina, que es ahí donde verdaderamente se debe de aplicar la perspectiva de género en cuestiones de procuración e impartición de justicia, que haya hombres y mujeres atendiendo a las mujeres que son víctimas de violencia familiar, y que decida la mujer con qué fiscal va a pasar, con un hombre o con una mujer. Mas sin embargo, en las fiscalías de mujeres no hay hombres que atiendan a las mujeres cuando son víctimas de violencia familiar, son puras mujeres. Así es, y bueno, pues puede haber la creencia de que a lo mejor va a tener una visión igual a la de nosotros, pero como dice Luis Marta, generalmente no es así. Entonces yo creo que sí, sería más interesante tener en este tipo de fiscalías, pues desde peritos, médicos, cuando se trata de poder ver la cuestión de agresiones o de lesiones, ¿no? Y no solamente que se vea pues una equidad en este tema que pues más bien yo lo siento insignificante, o sea que no trascendente, ¿no? Cuando se puede darse adecuaciones en otros rubros en materia de la reforma civil. Adriana. Claro, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con el tema de que hay habría que ver otras situaciones como lo de la violencia y bueno, tantas cosas, pero no descartemos esto y tampoco le quitemos el valor para otras personas. A lo mejor para algunas personas pues no es necesario, pero para algunas mujeres sí. Y bueno, cuando hablamos también de violencia, no pedimos que haya más seguridad para las mujeres, que aún no pedimos que se castigue o que se dé algún tipo de apoyo a las mujeres que no han sido violadas, sino a las que ya lo fueron. En este caso también es para eso. No es para cambiar el apellido a los niños que ya lo tienen, sino por si en algún futuro alguna mujer quiere tener el derecho de poner el primer apellido a su hijo, pues tenga la oportunidad, o en este caso, como lo mencionó el licenciado, si la pareja está de acuerdo, pues que también la tengan. Entonces, estamos hablando de empezar a romper lo mismo de siempre, dejarnos de volver un México que solo tiene la costumbre de que primero el hombre o el apellido del papá. Yo creo que a esas alturas, si una pareja dice, ¿sabes qué? Lo mismo tiene que ser con mi familia, que el primer apellido sea del papá, no va a haber controversia, pero también la mujer yo creo que tiene el derecho a poder elegir que es su apellido, y sobre todo si quieren seguir teniendo en cuenta su descendencia familiar, pues que tenga todo el derecho, y yo la verdad lo veo muy válido y pues hay que darle la oportunidad si se logra hacer. Marta. Pues, ¿y los derechos de los niños? O sea, cuando crecen quedan a salvo sus derechos, porque si no les gusta el apellido lo pueden invertir y tienen que hacer un juicio para que así se haga. O sea, tienen la libertad. Yo considero que deberían, o sea, sí creo que hay personas, en este caso específico de la pareja que inicia esto, que inicia el juicio de amparo para que le permitieran que sus niñas llevaran el apellido de la mamá primero, había una razón,
y era que su apellido era la última generación que podía llevar el apellido. O sea, yo creo que tenemos que tener la libertad, no se tiene que legislar. O sea, no tendrían que poner, yo siento que a mí me haría verme vulnerable, por ejemplo, si es que hay que protegerla más, no, tenemos que hacer políticas preventivas de violencia contra las mujeres, para prevenir la violencia contra las mujeres, tenemos que hacer políticas de libertad, donde si mi esposo y yo vamos y queremos cambiar, es porque no hay un conflicto, o sea, pero el que va a generar conflicto y en mi forma de ver las cosas va a generar un desorden para el registro civil, para tu documentación, en mi opinión, ¿verdad? Tengo aquí un comentario. ¿Esto puede beneficiar a las mujeres como madres solteras, licenciado Juan Carlos? Una pregunta del auditorio de la señora Rebeca Martínez. Sí, a ver la pregunta, perdón, es que no escuché bien. Que si esto puede beneficiar a las mujeres. A las madres solteras. Bueno, pues sí, las puede beneficiar. Inclusive hay una tesis que es la 2017-374 que emitió la Suprema Corte en julio del 2018, de hecho aquí la tengo, que establece que es inconstitucional obligar a registrar a un recién nacido anteponiendo el apellido paterno. ¿Sí? La práctica de colocar el apellido del hombre primero delega a la mujer a un rol secundario en el ámbito familiar, como que si lo hacen a un lado, ya lo hacen algo inconstitucional, pero también en los asuntos de reconocimiento de paternidad, que estamos hablando de mujeres solteras, que en un momento dado no reconocen la paternidad del menor, y atendiendo a los derechos de igualdad y a la no discriminación de la mujer, cuando se reclame a los juzgados deben de dar vista y hacer del conocimiento a la madre del menor, que tiene la posibilidad ella de elegir el orden de los apellidos, del nombre a designar o del apellido, sin demérito del derecho del infante a participar en el procedimiento cuando el menor ya es mayor de edad. Y lo comento por lo siguiente, porque también, como decía nuestra amiga Luz Marta Medina, puede causar un problema. Por ejemplo, hay personas que dicen que le quieren poner los nombres que se prohíben, porque hay personas que le ponen nombres a sus hijos como Rambo, como Escroto, Facebook, Juan Calzón, le ponen Aguinaldo, Cheyenne, Batman, Superman, Pinocho, Hitler, Urraca, Patrocinio, Tránsito, o sea, le ponen un sinnúmero o coronavirus le pueden poner, y el de registro civil dice, oye, espérate, no, yo soy el papá y es la mamá y nosotros queremos que el niño se llame COVID o coronavirus, ¿eh? ¿Y qué hace el de registro civil? Bueno, pues le tiene que prohibir el asentarlo bajo esos nombres. ¿Por qué? Porque pueden ser objeto de discriminación cuando el niño vaya al kinder, a la escuela, a la primaria, que era lo que le decía la licenciada muy atinadamente Luz Marta. Y son problemas de discriminación y de identidad hacia el menor. Y lo que se pretende es que se cuide el interés superior del menor, atendiendo a que se tiene que velar de que puede ejercer todos sus derechos de manera plena, y que no sea motivo de que, por ejemplo, le pongan Terminator o Twitter o Rolling Stone o no sé, un nombre, y sea objeto de violencia psicológica, de discriminación, y le afecte en su personalidad, en su desarrollo emocional al menor. Luz Marta, si me permites, antes de que tengas uso de la palabra, o Adriana, tengo aquí algunos saludos, gracias a Luis Fernando Cabrera Medina, saludos a la licenciada Luz Marta Medina, muy interesante su intervención, Teito Mortera, Rafael Guridi, Memo Olivera,
Jorge Alberto Pavón Isleño, es un tema de igualdad sustantiva, no polaricen, los padres están en su libre albedrío y deciden de decidir el orden de los apellidos. Adriana, Guillermo Olivera Méndez, un saludo, licenciado, y Fede Andrade, Ángel Gil, y Blanco, y a todos quienes también a través de mensajes de WhatsApp nos hacen sus comentarios. Adriana. Luz Marta, ¿querías hablar? Adelante, Adri. Ok. Mira, tienen toda la razón, bueno, en cuanto al tema de que hay unos papás que también se pasan con los nombres y obviamente que la integridad de lo que es el niño, en cuanto sea adulto, que no vaya a someterlo o a ponerlo en una situación difícil. Obviamente también cuenta mucho la familia, ¿no? Y que sus derechos sean respetados. Pero sin duda alguna, esto no es nada nuevo. Las mujeres solteras antes tenían que poner sus apellidos maternos solos, y bueno, las mujeres que no contaban con el apoyo de los papás, pues registraban a los hijos así. O sea, no es algo que no existiera, ya existe. Muchos hijos llevan nada más los apellidos de la mamá por no tener la figura paterna. Ahorita lo que se está buscando es que ellas tengan el derecho y que decidan. Y bueno, a mi punto de vista, yo creo que es válido y que para la familia que lo quiera aplicar, lo pueda aplicar, porque en caso de que alguna familia pues quiera seguir con la tradición de que sea el papá el que dé el primer apellido, pues yo creo que también están en todo su derecho, ¿no? Bueno, eso sí, indiscutiblemente están en su derecho, pero yo sigo insistiendo que hay cosas más importantes, ¿no? Luz Marta, tenemos aquí un comentario. En el caso de un divorcio, ¿esto podría perjudicar al beneficiario, a los hijos, licenciado? Sí, perdón. Que en caso de un divorcio, en el caso de un divorcio, ¿esto podría perjudicar a los hijos? Esto del cambio de apellido. No, aquí no afectaría en nada. También en la reforma del Código Civil se estableció ya, por ejemplo, el divorcio incausado, que la verdad ese divorcio en la Ciudad de México fue el primero que se implementó, y aquí han pasado muchísimos años y no es algo nuevo. El divorcio incausado es un divorcio sin causa, o sea, sin ninguna causal que establece el código. Entonces aquí lo que hicieron, se estaba resolviendo en un principio, atendiendo al criterio de la Suprema Corte, y en materia de paro es que se resolviera sin causa, aunque no estuviera legislado. Por lo que ahorita se resuelven, se presenta la demanda de divorcio y uno se resuelve de acuerdo a la ley en la vía sumaria y el otro se va a resolver atendiendo al interés de los menores, que hay una pensión alimenticia, que hay una guardia y custodia, la patria potestad, y que se practiquen los estudios psicológicos y socioeconómicos tanto a los padres y a los menores, psicológicos, que se vea con quién está el menor más pegado, si con el papá o con la mamá, pero definitivamente el cambio de identidad o el orden de los factores de los apellidos no afecta absolutamente en nada en materia de un divorcio. Al contrario, en los divorcios ya ahorita se deben de agilizar los trámites, no deben de permitir porque dicen, no, pues que no podemos hacer dos sentencias, una de divorcio y el otro de los alimentos y la patria potestad y guarda custodia. No, deben de determinar la resolución de un divorcio de manera inmediata y ya lo otro verlo en segunda instancia, en sentencia, no esperarse a que se llegue a un arreglo con los alimentos, con la guardia y custodia, con la patria potestad para poder otorgar un divorcio. ¿Por qué? Porque atenta tanto a la mujer y contra el hombre, atenta se le llama a la personalidad de la persona, ¿sí? Se atenta contra la personalidad del ser humano, ¿no? De la persona, del ser humano, sujeto de derechos y obligaciones.
Aquí el problema de los derechos humanos, es que cuando se positivizan en la Constitución o en los códigos, es muy difícil que se cumplan. ¿Por qué? Porque no hay políticas públicas que destinen los recursos económicos suficientes para que se cumplan esos derechos humanos. Por ejemplo, sabemos que está el derecho a la alimentación, sabemos que está el derecho a la salud, o sea, que nos damos cuenta la realidad, que no hay medicinas, no hay médicos, contratan otros médicos cubanos que vienen a México, los derechos a una justicia pronta y expedita. Ahorita, por ejemplo, es muy importante la implementación con esto del COVID, implementar la justicia remota, vía remota, ¿no? A través de los medios electrónicos, para que las y los ciudadanos tengan una justicia pronta y expedita, ¿sí? Sin embargo, pues los juzgados pues están cerrados y están atendiendo las cosas urgentes, pero lo más importante pues se debe de tratar a través de implementar los recursos básicos necesarios para la agilización de esta situación. Claro, forma parte de la nueva forma de vivir que vamos a tener los ciudadanos con esta pandemia, que tenemos que aprender nuevas cosas, a relacionarnos, a quejarnos, a también encontrar respuestas en el caso de lo que menciona el licenciado Carlos Charleston, que tengamos una justicia pronta y expedita y no tener pues esta dilación en los procesos, que ya los abogados pues tienen casi 3 meses sin poder tener ahí actividades en el ámbito laboral y jurídico, licenciado. Sí, ahorita el Poder Judicial Federal acaba de implementar el acceso a la justicia por vía remota. Se pueden presentar amparos, llevar a cabo las audiencias, y destinaron un recurso muy interesante porque implementaron sus tecnologías, ¿no? Y esto tiene que ir a la par. El nuevo COVID vino a cambiarnos a todos. Primero decían, estamos en primera etapa, segunda etapa, en tercera etapa, va a venir la cuarta etapa y la quinta etapa. Sí, la cuarta etapa es convivir con el COVID, y la quinta etapa va a ser cuando ya esté la vacuna y ya nos las pongan a todos. Esa va a ser la quinta etapa, cuando ya se termine, que ya tengamos la vacuna. O sea, esto va para largo, y como personas, como ciudadanos que somos, pues lo más importante que debe de prevalecer en el ser humano, el derecho fundamental es la vida, es la salud. Entonces, considero, ya lo ha dicho la Corte, lo han dicho los tratados internacionales, que todos los recursos se deben de establecer para la salud. Si hay programas que, no lo digo yo, lo ha dicho la Corte Internacional, en políticas públicas en materia de COVID, que se deben de destinar los recursos para la salud de las personas, porque si no hay salud, no hay futuro. O sea, si no hay vida, no hay futuro. ¿De qué sirve que se implementen políticas públicas si no hay recursos para la salud de las personas, para salvar la vida de las personas? El eje de las políticas públicas tienen que ser de derecho humano, pues, que el centro de la política pública sea la persona, sea el ser humano, la persona, ¿sí? Decía Aristóteles que el valor de un hombre no se determina por lo que posee, ni aún por lo que hace, sino que está directamente expresado por lo que es en sí mismo. Ese es el verdadero humanismo que debe de haber precisamente en políticas públicas de derechos humanos. Si me lo permiten, tengo aquí algunos comentarios del licenciado Guillermo Olivera Méndez. Sencillamente es equidad de género al registrar al recién nacido con los mismos derechos sustantivos del menor. Saludos a Silviano Delgado, a Rodolfo Corpi, a Osvaldo Bros, a Irán Hernández, a Antonio Tadeo, a Jovis, también a Eulalia Martínez, y a todos quienes después también de esta transmisión nos ven, nos siguen y nos hacen sus comentarios. Adriana. Claro, un abrazo a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo.
Y bueno, qué bueno que la ciudadanía participa y tiene su punto de vista. Yo creo que es muy importante que pues también tengan opinión. Estamos en una época donde, como mencionaba mi compañera y el licenciado, en donde todo debe ser un poco más accesible, tanto las leyes como no dejar de lado lo que es principalmente los derechos hacia los niños, la salud, las mujeres. Yo creo que estamos en una época donde, como dicen, no dejar los casos más importantes, que son los de la salud y violencia, pero aún así tiene que seguir trabajando los derechos a favor de la mujer y sobre todo a equidad, ¿no? Eso definitivamente, yo creo que estamos de acuerdo las tres, ¿no? Y aquí podríamos hacer algunas propuestas. Si me lo permiten, a Elumar, tengo un comentario, una pregunta del auditorio. Rafael Guridi nos dice, si le ponemos primero el apellido de la madre, sería como si no fuera mi hijo, ¿o no? Soy hijo único, y si le ponemos primero el apellido del padre, pues de la madre perdería mi apellido que traigo sobre generaciones. No estoy de acuerdo, nos dice. Y saludos, excelente invitado con el licenciado Carlos. Marta. Bueno, no, yo considero que el caso de Rafael Guridi es lo mismo, por lo que este matrimonio en México acude al Tribunal Supremo a pedir su protección para que sus hijas pudieran llevar. En este caso, él es el papá. Además, esto no es algo obligatorio. O sea, esto es para que las mujeres tengamos la libertad de ponernos de acuerdo con nuestra pareja y decidir si queremos que nuestros hijos lleven primero el apellido de ellos o el nuestro como mujeres. Vuelvo a insistir, para mí es innecesario que se pongan los diputados, a pesar de todo, a perder el tiempo legislando este tipo de situaciones cuando se podrían poner a legislar otras cosas. Yo considero que después de esto se van a tener que ir, o sea, los que no se pongan de acuerdo, de ahí se van a ir al juicio para poder saber quién va a llevar el apellido o quién debe llevar el apellido, y de ahí se van a ir a buscar al abogado para el divorcio. En eso va a terminar todo esto. Así es, a que no se pongan de acuerdo, ¿no? Pero bueno, claro, a los que se pongan de acuerdo, nuestras felicitaciones, pero a quienes no... Es que tenemos la libertad, o sea, lo que nos está dando, como yo veo esta ley, nos está dando la libertad si queremos o no. En lo personal no lo haría, pero tanta es también como la libertad de yo como mamá soltera, tengo de ir, es como si yo dejara el registro civil como mamá soltera y no me quisieran registrar a mi hija como mamá soltera, y a fuerza tuviera yo que llevar un papá. O sea, es lo mismo. Hoy puedo ir yo como al registro civil como mamá soltera y registrar a mi hijo o a mi hija como mamá soltera con mis apellidos. Así hoy va a ir un matrimonio a querer registrar a su hijo y decidirán qué apellido de cuál de los dos padres va primero. El problema no es para los que sí se ponen de acuerdo. El problema es para los que no se ponen de acuerdo. El problema es que si Rafael Guridi, por ejemplo, que es el que hace la pregunta, él va con su señora y dice, yo no estoy de acuerdo, su esposa, bueno, yo tengo el derecho de que yo quiero que lleve mi apellido también. Ese va a ser el verdadero conflicto. Y el aquí que se va a generar. Oye, amiga, imagínate que desde ese punto ya no se ponga de acuerdo la pareja. Yo creo que entonces no para todo lo... Amiga, sí te escuchamos. Imagínense que bueno, desde ese ese punto... es mi comentario. El problema va a ser ese, cuando las parejas sí, claro, no están de acuerdo. Sí, claro, y yo creo que ese es como que lo crucial en todo esto, pero si estamos hablando de, o estamos tomando en cuenta de que si la pareja se pone o no de acuerdo, pues yo creo que también estamos hablando un poco de seguir ejerciendo el machismo en México. No es obligación y no tiene que ser una tradición para el país que el niño lleve el apellido del papá, porque no hay equidad, porque no se le está dando la oportunidad a la mujer de decidir también. La verdad es que yo creo que el 80% de los niños de este país
son cuidados por la mamá, son, creo que las mujeres ponen todo de sí, y bueno, ya es momento que les toque un poquito de decisiones, jurídicas como estas, decisiones donde ellas puedan también ejercer el derecho a pedir el apellido a sus hijos sin ningún problema. Y yo creo que si una familia es de valores, firme y tiene bien claro lo que quiere para con sus hijos, esto no debería ser un problema ni una controversia, al contrario. Yo creo que debería ser un punto de opinión y un punto para todas aquellas mamás que tienen un hijo y quieren ponerle su apellido. Bueno, pues esperemos que así sigan, ¿no? Que tengan esa mentalidad. Juan Carlos. No, pues que esta disposición no es nueva, ya es de muchos años, fijadas desde tratados internacionales, que es un derecho a la identidad, que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento, y que el Estado tiene que garantizar el cumplimiento de estos derechos, y que el registro civil tiene que expedir la primera copia certificada del acta del registro de nacimiento de manera gratuita. Es un derecho constitucional que la Corte, que la Constitución Política ya lo establece en su artículo 4 constitucional, ¿sí? Y muchos derechos, por ejemplo, el derecho al medio ambiente, el derecho al agua, el derecho a la vivienda, pero volvemos a repetir, mientras los derechos humanos se positivicen, estén plasmados, es muy difícil que se cumplan. Por ejemplo, nosotros tenemos una constitución política que ha tenido cerca de 700 reformas constitucionales. Y yo le digo a Luz Marta y Adriana y a tía Azucena, supongamos que ustedes tienen un vestido y tienen en ese vestido ustedes tienen 700 composturas o remiendos al vestido. ¿Qué es mejor? ¿Comprar un vestido nuevo o seguir remendando su ropa de ustedes, de Azucena, Luz Marta y Adrianita? ¿No? ¿Qué pasaría? Pues es mejor comprar un vestido nuevo o un saco nuevo que estar haciéndole remiendos a la Constitución. Lleva más de 700 reformas en más de 100 años. Esta Constitución, ya debería haber una Constitución nueva y sobre todo fijar en la Constitución, establecer una medida de sanción al servidor público en caso de que no se cumpla con ese derecho humano. Por ejemplo, hablan derecho a la salud. No sé cómo está el derecho a la salud o el derecho a la vivienda. Una persona quiere una casa, ¿cómo se la van a dar? Si es un derecho que le debe garantizar el Estado, ¿no? O el derecho al agua. Si no pagas el agua, van y te la cortan. O sea, una cosa es lo que está en la Constitución y otra cosa es lo que se cumple. Ese es el problema de los derechos humanos, que una vez que se plasman no se cumplen. Por ejemplo, en Inglaterra se encuentran establecidos los 58 derechos humanos, pero no tienen constitución y sin embargo no presumen de la Constitución y sin embargo ahí sí se cumplen los derechos humanos como debe ser. Aquí tenemos Constitución, se encuentra plasmado, pero no se cumple. Y es un problema no de ahorita, de mucho tiempo, pues, no vamos a decir que de ahorita, no, de mucho tiempo. Recordemos que hay derechos humanos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, de cuarta generación y de quinta generación también. Eso sería otro tema a platicar, ¿no? Claro, si me lo permiten, tengo aquí algunos comentarios. Nuestro auditorio está muy participativo, gracias a David Riquer del Toro. Nos dice, el acta dice en nombre del padre y de la madre, así como de los abuelos maternos y paternos, que garantiza el parentesco y derechos del niño. No se compliquen la vida. Al adquirir la mayoría de edad se puede cambiar los apellidos y hasta el nombre. Gracias a David Riquer por su comentario. Tengo aquí algunos otros. Los derechos humanos nunca se han respetado. Este tema será un eslogan para campañas políticas.
También, bueno, ya hay otro comentario referente a, es un tema que no es de ahorita, es un tema viejo, ¿por qué se retoman ahorita? Y que si esto no es un distractor para el tema de COVID y la nueva normalidad. Pues no, no, señora Martínez, no es un tema, decidimos tocarlo porque hemos visto, pues, en algunos lugares, pues, cierta controversia, cierto, pues, como lo ha dicho Luz Marta y lo sostengo yo, la gente, pues, cierta controversia que se da desde el momento de definir quién empieza primero a decidir si voy a ponerle mi apellido yo o si lo va a poner mi pareja. Entonces, bueno, en ese sentido se tocó este tema que hoy estamos analizando, tanto el licenciado Juan Carlos, Luz Marta y como Adriana. Adriana. Claro, oye, Azucena, mira, uno lo tiene y otro le pone el apellido, qué injusticia. No, yo creo que eso se debe tomar de la mejor manera. Hay en casos donde la tradición o la familia lo quiere y yo creo que se respeta. No se trata, obviamente no se trata de sobrepasar eso, ¿no? Porque igual y en algún momento si quisiera tener un hijo y quisiera que fuera normalmente, como normalmente se hace el apellido del papá, pues igual llegar a un acuerdo y se hace. Sobre lo más importante ahorita no sería ese tema, sin embargo se está tocando y bueno, a mi punto de vista yo creo que es un paso más hacia la equidad de género y se vale y yo creo que hay que respetarlo para las mujeres que sí les interesan, las mujeres que sí les importa y yo creo que eso es también válido para todas esas familias, ¿no? Y para los hijos que a lo mejor muchos hijos se arrepienten de llevar el apellido del papá o de la mamá, tengan el derecho a quitárselo o a cambiarse el nombre. Y sin duda alguna hay cosas más importantes, sí, como la seguridad, no nada más de la mujer, la seguridad de toda la ciudadanía, que es lo que deben de estar legislando, que es lo que deberían de estar nuestras autoridades, porque yo me acuerdo que en un diplomado de equidad de género que tomé, hablábamos de que tus derechos humanos solamente te los pueden romper las autoridades o pueden atropellarlas las autoridades, no ninguna otra persona. Entonces vamos a hablar de castigos más fuertes hacia las autoridades que no hacen valer los derechos humanos que tenemos ahorita. Entonces yo creo que sí hay temas mucho más importantes, pero si no están trabajando nuestras propias autoridades en ello, pues en lo que estén trabajando mínimo que lo hagan bien y sobre todo que lo hagan a favor de todas las personas que lo requieran, ¿no? Gracias. Luz Marta. No escuché todo el comentario de Adrianita, no la escucho, estoy teniendo yo problemas con audio, pero nos estamos despidiendo, Azucena. No, estamos dando la palabra. Ok, bueno, pues yo insisto, o sea, para la señora que nos dijo que es un distractor, no, van 4 programas que nosotros hemos abordado con Azucena lo del COVID, sobre la forma nueva de convivencia, y hoy nos pareció muy, muy interesante tocar este tema tan actual para mujeres. Nosotras somos mujeres aquí en Cuéntanos, somos 4 gentes y nos pareció importante darles a conocer lo que está pasando también. No todo es COVID, también están pasando otras cosas y considero que es importante que estemos enterados de todas las cosas que están sucediendo. Bien, Juan Carlos. Sí, pues pues el Estado de Derecho tiene que ir modernizándose de acuerdo a los tratados internacionales, a los parámetros que el Estado mexicano firma. México es el segundo país que más tratados internacionales ha firmado a nivel mundial. Y eso de la igualdad, de la equidad de género, pues ya está contemplado en la Constitución. En realidad eso no es un problema. Ya inclusive no era necesario reformar el código. Y les voy a decir por qué. Constitucionalmente hay un principio que se llama de derecho de convencionalidad o ex oficio, ¿sí? Que en este caso consiste en que si, por ejemplo, el Código Civil, voy a poner un ejemplo práctico, establece que el matrimonio estoy hablando en materia jurídica, no religiosa ni
lo que es jurídico, que el matrimonio establece que es la unión legal entre un solo hombre y una sola mujer para convivir para los fines esenciales de la familia como institución social o civil, y van dos personas del mismo sexo a querer contraer matrimonio al registro civil, y el registro civil dice, pues es que no los puedo casar porque el Código Civil me establece esto. Pues lo que tiene que hacer es él como funcionario administrativo, es aplicar el criterio de convencionalidad ex oficio como servidor público y no discriminar y dejar de aplicar ese artículo que es inconstitucional y que va en contra de la dignidad de la persona. ¿Sí? Es lo que debe de hacer. No es necesario que se reforme el Código Civil para que esta persona pueda ir, o estas dos personas del mismo sexo quieran ir a contraer matrimonio. Dejar de aplicar, inaplicar esa ley porque es meramente inconstitucional. Entonces, ¿qué es el trámite que hace? No, yo no puedo, pero si usted promueve un amparo y hasta que resuelva el amparo, yo lo caso. ¿Sí? ¿Para qué? Si ya hay amparos de eso, ya debe de dejar de aplicar ese artículo. No es necesaria esa reforma del Código Civil. Se llama control convencional ex oficio. Es un principio constitucional que muchos servidores públicos no lo hacen o tienen miedo de hacerlo, que los vayan a despedir o no sé. Pero si se ponen a estudiar y aplican ese criterio, es conforme a derecho, conforme al principio de legalidad, que todos los actos del poder público se deben de adecuar a las disposiciones jurídicas vigentes y no le va a causar ningún problema. Gracias, Juan Carlos. Bueno, pues nos dicen nos dice el señor Andrés Pérez que esto pues ya se está viendo como como pisotear sus derechos humanos como ciudadanos. Bueno, el hecho de que sea la mujer quien decida si se le pone el apellido a su hijo en primera instancia y luego la del hombre. Pero bueno, ya eso ya lo platicamos aquí con ustedes. Luz Marta. Sí, ya que hay problemas ahorita, que yo a mis hijas ya las tengo registradas, ¿no? O sea, entonces imagínate lo que va a pasar cuando llegue la hora de tomar una decisión de este tipo. Yo quiero desearles a todos suerte, a mis hijas también, que tengo 2 niñas, suerte cuando estén pasando por este trance. Siempre es muy gratificante escuchar a nuestro súper invitado tan querido por mí, el licenciado Juan Carlos Charleston Salinas, mi amigo del alma, mi hermano, y me encanta escucharlo porque siempre aprende uno cosas nuevas, y yo espero que el auditorio lo esté disfrutando tanto como nosotros porque es apasionante. Así es. Un último comentario del señor David Riquer nos dice: estimado licenciado Charleston, al no establecerse el código y aplicar criterios incluye en responsabilidad. Está haciendo el comentario. También gracias a Alejandra Martínez Antonio, muy interesante tema. Saludos a todos. Gracias, Alejandra. Saludos, Ale. Adriana. Bueno, sí, cada opinión es válida y sobre todo respetable. Yo creo que, como dice el licenciado Charleston, no hay que seguir costurando el vestido, porque pues ya hay que llevar una sola investidura, y es la de, como nos dice nuestra Constitución, sí hay equidad. El problema es que no se aplica en muchas de nuestras leyes. Ese es el problema, sin duda alguno. Y bueno, todo comienza desde casa. No es una pelea de entre hombre y mujer. Yo creo que es una decisión y se debe de respetar. Simplemente te están dando el derecho de también tú participar. Si no la quieres tomar, pues no te quitan el derecho como hombre a poner tu apellido. Pero respetar a las mujeres que sí lo quieren hacer. Y bueno, en mi caso no tengo hijos, pero como tú dices, Luz Marta, no quiero pensar en el momento en el que pase, porque bueno, yo voy a ser de las que mi apellido, ¿no? Entonces, y qué bueno que voy a tener la oportunidad de poder ya participar en esas decisiones. Me gusta poder tener, entre más va pasando el tiempo, más opinión, más poder tener más control también de lo que a veces no podemos. Y bueno,
al respeto a la opinión de todos y sobre todo de las personas que pues ya tienen más experiencia, ¿no? Y también un saludo al licenciado porque sin duda alguna es una persona que sabe muchísimo, que tiene todo el conocimiento y la experiencia y bueno, como dice él, a veces no es necesario hacer nuevas leyes, nuevas reformas porque ya están las suficientes como para poder evitar todo este tipo de caos. Ya existe la manera en la que nos pueden apoyar, simplemente es con gente que realmente quiera hacerlo. Claro, Adriana, te vas poniendo de acuerdo desde que te cases, ¿no? Para que cuando tengas a tu hijo no tengas problemas. Oye, Juan Carlos, por supuesto, agradecerte, una persona muy conocedora en cuanto a ese tema y el derecho, como bien lo has comentado, bueno, pues esto ya estaba, solamente se trató de rescatar, de aplicarlo y bueno, pues ya está. Esperemos que cuando se aplique y cuando las mamás y los papás tengan que decidir o los padres de familia decidir, pues tengan el mejor acuerdo, ¿no? O tomen la mejor decisión. ¿Algo más, Juan Carlos? No, nada más para que quede como un antecedente del 2013, que fue el primer estado en Mérida, Yucatán, ¿sí? En total de niños que le han puesto el apellido materno a sus hijos, ¿sí? Estaba yo checando la estadística y establece que son 17 niños solamente. ¿Qué significa eso? Que del 2013 a la fecha solamente 17 niños, las mamás han pedido que el primer apellido sea el de ellas y el segundo el de los padres. Tenemos esa estadística que buscamos. Pues acá es la idiosincrasia. Aquí en Veracruz Songolica nada más. Ya hubo, sí, y felicitaron al de registro civil. No sé si lo felicitaron porque convenció a la familia para que lo hicieran y fuera el primer caso, o porque pues no deben de felicitar a nadie, está haciendo su trabajo. Claro. ¿No? O sea, es un trabajo de felicitarlo, ¿por qué? ¿No? A ver, entonces el de registro civil de otro lado va a decir, pues yo también lo voy a hacer para que también me feliciten. No se trata de felicitar, es su obligación, es nuestro compromiso, trabajar. A lo mejor lo felicitaron porque logró convencerlos de que fuera el único pues caso. Yo creo que sí. Porque... Bueno, mucho gusto, Juan Carlos, de haberte tenido con nosotros en el panel en esta noche. Gracias, Adriana, Luz Marta, por supuesto, a ustedes por la participación que han tenido con nosotros en este espacio de Cuéntanos. Y muchas gracias, Juan Carlos. Espero que no sea la primera ni la última vez que estés con nosotros. Yo soy de tu programa, Azucena. Ya sabes que con mucho cariño estamos, hermana. Saludos también a mi hermana Luz Marta Medina y a Adrianita, que está aquí. Un saludo. Gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias a ustedes por habernos seguido en el espacio de Cuéntanos, como todos los martes, en punto de las 8 de la noche, hoy con la excelente participación de nuestro invitado, el licenciado Juan Carlos Charleston Salinas, y nuestras compañeras Luz Marta Medina, Adriana Morales y una servidora. Estuvimos bajo la dirección de producción de Pepe Arana, y los espero mañana, miércoles, en punto de las 7 de la noche con noticias. Por la mañana, 9 de la mañana, SOS 911 con los pastores Jonathan Rodríguez y Juan Rodríguez Seda. Gracias, muy buen día, cuídense mucho, hasta luego.